mi vida era plena. Yo vivía con el faraón. Tenía todo, no me faltaba nada. Tenía una casa, tenía carro. De estudiante, la verdad, nomás porque todos mis compañeros decían somos estudiambres, pero yo nunca pasé hambre. Siempre tuve que comer, siempre tuve un vehículo para moverme, siempre tuve ayuda en la casa. Lo tenía todo. Pero cuando entré a Comunidad Familia de Dios, me di cuenta que me faltaba la plenitud de Cristo en mi vida. Yo me sentía bueno porque no hacía el mal a nadie. Y me confesaba, iba a misa, pero me faltaba la plenitud de Cristo en mi vida. Y hoy te invito a que hagas de Cristo el 100% de tu vida, que hoy tomes esa decisión, porque Dios te va a llamar en este momento. Hoy, mis hermanos, quiero que todos cerremos nuestros ojos en cada uno de sus hogares. Si están en familia, se tomen de la mano para cerrar con una oración y pedirle a Dios que se apiade de nosotros, que nos indique el momento en que Él nos está llamando, que nos indique, que sepas que en este momento Él te llama. Nos está llamando a nuestros seres queridos para anunciarles la buena nueva. Así te va a transformar el Señor. Porque todos somos por el bautizo sacerdotes, profetas y reyes, y eso es lo que somos llamados. Que nos quite ese miedo de entregarnos a Él, que nos quite el miedo de las críticas, de lo que te puedan decir. Yo recuerdo muy bien que antes de entrar a Comunidad Familia de Dios, para mi hermana y para mi familia yo era un héroe. Después de entrar a Comunidad Familia de Dios, bueno, así me consideraba yo para mi hermana un héroe. No sé si lo era. Pero me empezó a apodar el Amargator. Pero ella no sabía que yo era más feliz que nunca. Y que el Señor no amargaba mi vida, sino al contrario, tenía una plenitud que jamás la había conocido. Que hoy el Señor nos dé la valentía y la fortaleza para anunciar la buena nueva en nuestros hogares y en nuestra familia. Yo los invito, mis hermanos, a repetir estas oraciones tan hermosas. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. En este momento vamos a hacer un momento de oración. Cerramos nuestros ojos y oramos con todo el corazón, con un corazón abierto. Le pedimos al Señor: Señor Jesús, hoy en este día que he estado escuchándote a través de este retiro, que estoy a lo mejor en los 40 años del faraón, donde no me falta nada, o a lo mejor estoy en esos años donde ya cambió todo y estoy empezando a vivir ese desierto. No importa, hermano, en qué momento estés, no importa. A ti te necesita el Señor, no porque le hagas falta, sino porque te ama. Ríndete a los pies de Jesús hoy en este día. Dedícale tiempo, no te pide más. Quédate en este momento de oración, en este retiro, el día de hoy y mañana. Señor Jesús, con los brazos abiertos, recibo tu amor y recibo esa invitación para vivir esta aventura en este retiro, más allá del desierto. Mamita María, ruega por todos los que nos escuchan y ven. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, gracias, hermanos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía.
saltaré, hecho a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! La, 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 Volvemos contigo, Gustavo. Muchas gracias. En un momento regresamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Enrico y a Fabiola. Excelente pareja, excelente predicadores y muy buena combinación que hacen ahí como equipo para predicar. Muchas gracias al Ministerio de Alabanza, Carlos, Liz y todo su equipo por el apoyo. Y pues bueno, mis hermanos, seguimos con este retiro de Más Allá del Desierto. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta, alguna duda, no se limiten, por favor háganla a través de los diferentes medios y plataformas por las que estamos transmitiendo. Tenemos a una persona encargada de cada una de las plataformas que va a estar recogiendo sus preguntas y nos va a estar ayudando a filtrarlas para poder contestarlas. Entonces, en este momento vamos a pasar al siguiente tema y quisiera que estuviéramos reflexionando en cada uno de estos temas para que vean cómo en la vida de Moisés va viendo este proceso. Y pues bueno, vimos cómo Moisés tuvo una idea inspiradora, que la decisión que tomó no fue la mejor, que esa decisión tuvo consecuencias. Y pues hoy es el día, mis hermanos, que cada uno de nosotros somos llamados a tomar una decisión, y espero que esta decisión, más que hacernos huir del camino del Señor, nos haga reencontrarnos con nuestro Señor. Entonces vamos a pasar ahora a otra escuela. Aquí les recuerdo que hay 3 escuelas por las que pasa Moisés, que es la escuela de Faraón, la escuela de Madián en el desierto, y es esta segunda a la que vamos a pasar en estos momentos con nuestros hermanos Eduardo y Julia y Eduardo. No quiero establecer ningún orden. Y pues les damos la bienvenida para empezar esta escuela de Madián, que la vamos a dividir en 2 partes porque es un poco más extensa, y este es nuestro penúltimo tema del día de hoy. Entonces les pedimos que se queden con nosotros, que no se alejen, que si tienen oportunidad de moverse o necesitan moverse, lleven su dispositivo por ahí para que no se pierdan el tema, porque seguimos con estos temas muy interesantes, descubriendo cómo la vida de Moisés es una enseñanza práctica para encontrarnos con Dios en nuestra propia vida. Muy bien, Julia y Eduardo, bienvenidos. Les voy a pedir que hagan oración uno por el otro en este momento. Adelante, por favor. Okay. Muy buenos días, mis hermanos. Pues aquí estamos, como ya nos presentó Gustavo. Yo soy Eduardo y ella es mi esposa Julia. Pues antes de iniciar, vamos a hacer oración. Señor, pues queremos agradecer por la compañía en la vida que tenemos. En este momento quiero ponerme en tu presencia, solicitar que unjas con tu poder a mi esposa para que todo lo que ella pronuncie sea un instrumento para conversión de los hijos. Amén. Te pido también, Señor, que seas tú el que hable a través de tu hijo Eduardo, que nos unjas con tu Santo Espíritu y que tu mensaje llegue fuertemente a cada uno de nosotros. Mamita María, cúbrenos con tu manto y llénanos de tu amor. Amén. Amén. Para parecernos cada día más a Jesús, mis hermanos. Bien, pues te veo emocionado y me emocioné yo también. Ok, mis hermanos, vamos a compartir ahora un tema que es la escuela de Madián, más allá del desierto, es nuestro principal tema. Vamos a ver ahora la escuela de Madián. Primera parte, como nos dijo nuestro hermano Gustavo, pues ese se va a llevar a cabo en 2 partes, ¿verdad? Pues bueno, mis hermanos, ya vimos en el primer tema, en la escuela de Faraón, que Dios, pues desde que fraguó el plan para rescatar a Moisés de las aguas del río Nilo,
pues empezó a trabajar con este plan que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Y ven como Moisés estaba dentro del decreto de morir, porque era un infante que estaba que ponía en riesgo al pueblo de Egipto, lo querían sacrificar. Pero pues como empieza a planear la salvación, nosotros vemos también otra pregunta que sería si Moisés tiene un hermano que es algo mayor que él y que es 3 años mayor, ya había pasado el decreto, ¿por qué Dios no escogió a Aarón, a su hermano mayor, que ya no tenía por qué estar dentro del decreto de morir estos niños y que era de buen decir, ¿por qué no lo usó a él, verdad? Y la otra pregunta que nos podemos hacer en este tema es que Moisés mata a un egipcio y huye a Madián. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor, que a pesar de que ya había puesto a su instrumento poderoso dentro de palacio, ya lo había formado, ya tenía, digamos, ahí todo para hacer las cosas en una forma muy sencilla, porque desde adentro nos iban a ayudar, pues toma esta mala decisión nuestro Moisés, y ahora vamos a darnos cuenta cómo también Dios puede escribir en los renglones torcidos, puede actuar aún en contra de las circunstancias, mis hermanos. Vamos a continuar. No puedo. A ver. No puedo hacer continuar la presentación. Ahí está. Vamos a ver si nos oyen, porque al parecer. Ahí está. Ahí está. ¿Nos escuchan? Bien. Sí. Ok. Correcto, gracias. Pues bueno, vemos que yo quisiera que en este momento te imaginaras a ese Moisés, ¿verdad? Que fue a acompañar, fue a visitar allá a los hebreos con otro egipcio y empezó a ver una injusticia, ¿verdad?, que estaba cometiendo el egipcio, sintió ese llamado de sangre que le dolía y obró mal, porque obró bajo sus instintos, ¿verdad?, y su razón. ¿Y qué hizo? Mató al egipcio. En ese momento que Moisés lo mata, voltea para todos lados y piensa, dice, nadie me está viendo, y lo entierra. Y se va, o sea, comete su pecado y tranquilamente se va. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente escucha y ve a dos hebreos que se están peleando y uno quiere dañar al otro y le dice, espérate, no lo hagas daño. Y le dice el hebreo, bueno, ¿y tú quién eres para decirnos que por qué hago daño si tú mataste a un egipcio y lo enterraste? Y ahí se apiadó el miedo en Moisés, se apoderó de él y dijo, ay, se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? Todos se están dando cuenta, esta noticia se está yendo a más y más gente. Y vamos a ver qué nos dice en Éxodo 2:15. Dice, de hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Ahí se sentó junto a un pozo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó por Moisés en ese momento? Pues su pecado lo llevó, tuvo una consecuencia muy, muy grande. Se tiene que convertir en un fugitivo de su propia tierra, porque lo estaban buscando para matarlo. Fue rechazado hasta por sus hermanos de la misma sangre. Se tuvo que ir y perder todos sus sueños, todos esos privilegios que él tenía, como vivía, pues casi creo que como rey, ¿verdad? Como nos decía José Luis, hasta las mujeres lo asediaban, lo tenía sirvientes, tenía todo. Pues esa consecuencia de haber matado al egipcio lo tuvo que huir, salirse de ahí. Se aleja de Dios, ¿verdad? Se alejó de Dios porque pues imagínate cómo se sentía después de haber hecho. Y el miedo se apodera de él. Yo quisiera preguntarte ahorita, mi hermano, si tú estás igual que Moisés, esa enseñanza, eso que le pasó a Moisés, yo quisiera saber si en este momento estás pasando por esa huida,
¿Cuántas veces nuestro pecado pues nos lleva a oír? Llámale como quieras a tu pecado, ya sea infidelidad, ya sea que estás en las drogas, ya sea tu egoísmo, tu soberbia, todo lo que pasa a veces tienes que huir, y a veces te rechaza tu propia familia. ¿Cuántas veces pues tú piensas que tu pecado nadie lo ve y lo enterraste y dices nadie lo ve? Pero hoy por hoy hacia Moisés lo vieron, todos te ven. Imagínate, o sea, aunque tú eso creas, si los humanos o nosotros mismos lo vemos, pues Dios mucho más. Dios sabe todo lo que tú haces. Entonces, y ahorita en la vida que vivimos, pues más, por más que quieras esconder, ahora hay cámaras, hay celulares, o sea, tú piensas que ese pecado que lo escondes, ¿verdad? Nadie lo ve, pero tarde que temprano sale a la luz. No permitas, hermano, el Señor, como Moisés, sentado en el pozo, le decía, Señor, ¿por qué me permitiste que yo me pasara esto, todo lo que yo tenía, y a consecuencia de eso? No, el Señor no lo permite, hermano. El Señor te da la libertad para que tú elijas el bien o el mal. Si eliges el mal, vas a pasar esas consecuencias que pasó Moisés. Te tienes que ir, salirte de tu comodidad, de todos tus sueños, pierdes privilegios porque no estás feliz, porque ese pecado ya hace que haya un antes y un después en tu vida. Pero esas no solamente hay consecuencias, hermano, también hay padecimientos. Pues bien, vamos ahora a ver que a consecuencia de que está en este pozo reflexionando Moisés, pues también se pregunta, caramba, ¿por qué no me premió si yo estaba ayudando a alguien del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no me premió en lugar de que ahora yo esté en esta situación? O también, ¿por qué no hizo que el movimiento para liberar a su pueblo iniciara con eso? ¿Te das cuenta cómo de repente el no tomar en cuenta al Señor en nuestras acciones, no tomarlo en cuenta y dejarlo al margen, pues hay veces que las decisiones son tan negativas que nos traen estos padecimientos? Ahora el que tenía el sueño de ser un libertador, ¿verdad? Se convierte ahora en un fugitivo de la justicia y empieza a tener que trabajar para conseguir el pan, cuidando ovejas ajenas y viviendo en tiendas en vez de un palacio que tenía a su servicio, ¿verdad? Pues en este refugio de desierto lo hace perder su identidad. No es meramente un refugio para sanar, sino que lo enferma básicamente, ¿verdad? Porque empieza a experimentar la soledad, está lejos de los que conocía como su familia, empieza a entrar en la rutina diaria, empieza a decir, bueno, pues yo ya no me muevo, no le hago daño a nadie, nadie me hace daño a mí, y entonces los problemas que estén pasando a mi alrededor me importan poco, me quedo como si fuera una rana nomás esperando, ¿verdad? O como una ostra ahí encerrado en mi cápsula, y lo que afecta alrededor pues no me afecta y no me interesa. Esa monotonía, ¿verdad? Te va empezando también a hacerte separar de Dios. Entonces también en este padecimiento pues empieza a experimentar, alejarse de los preceptos de Dios. Cuando él llega a este pozo, ve 7 muchachitas que llegan a tomar agua del pozo para darle de beber a sus ovejas, y unos pastores las alejan, pero él les sale a la defensa, y esta noticia, como llegaron ellas muy pronto a su casa, pues llegó al padre y lo invitó a su casa, y él es el dueño de estas ovejas que ahora cuida Moisés, y toma por esposa a una de ellas, y se llama Séfora, y de ella y él engendra a 2 hijos, a Gersón, que quiere decir soy forastero en tierra extraña, y al otro le llama Eliezer, que es mi protección. Su significado de ese nombre es mi protección, es el Señor. Entonces, en los nombres de estos 2 hijos podemos ver la polaridad del alma de Moisés, cómo se encuentra él en medio de 2 significados tan oponentes, ¿verdad?
quiere decirnos que está perdido de identidad, desprovisto de toda identidad. Y pues nosotros en esta actividad que él toma ahora, debemos de conservar, respetar los preceptos del Señor, porque a él se le revierte esta situación por no cuidar los preceptos de Dios nuestro Señor. El Señor, veamos qué nos dice en la palabra de Él en el capítulo 4, versículos 24 al 26 de Éxodo, y dice que el ángel del Señor llegó hasta donde pasaba la noche Moisés para quitarle la vida, ¿verdad? Y como lo advierte la esposa, Séfora, ¿verdad? Ella actúa inmediatamente circuncidando al primogénito, porque cuando Moisés le dijo a Faraón que le iba a quitar, si no dejaba salir a su pueblo, le iba a quitar la vida de los primogénitos, pues él era un egipcio y no había circuncidado, es decir, podamos decir que no había bautizado a su hijo, y seguía siendo parte del pueblo egipcio y era primogénito. Entonces el ángel del Señor en eso iba a quitarle la vida, pero Séfora lo advierte, corta el prepucio del niño y toca el pie de Moisés y dice: tú eres para mí un esposo de sangre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces hay que cuidar cuando servimos, no olvidarnos de respetar los preceptos de Dios nuestro Señor. Entonces todas estas cosas pasan en esta etapa, y pues como vemos que a través de ese padecer, el Señor, como divino alfarero que es, empieza a forjar un nuevo Moisés que va a ser más bello y más grande que el anterior, ¿verdad? Como va a ser contigo, como va a ser conmigo cuando tengamos un problema, dice el Señor: deponlo, dame tu carga, mi carga es ligera, dame la tuya. Entonces, si nosotros acudimos al sacramento de la confesión y nos deshacemos de ese pecado que hemos enterrado, que a lo mejor no lo hemos sacado de ahí y ya tiene mucho tiempo en ti, que ya hasta huele mal, pues sácalo, mi hermano. O sea, es el momento de acercarte a tu iglesia, confiésate con el Señor, a través del sacerdote que le ha dado el Señor poder a los hombres para perdonar, ¿verdad? Eso también está en las Sagradas Escrituras. Entonces ponte en paz con Dios, con tus hermanos, y entonces ponte a servir. Amén. Vamos a continuar. Pues sigue la historia de Moisés y pues vive padeciendo en ese desierto por 40 años. Pero llegó un momento de él en que dijo: ya basta. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Éxodo 3:1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó a un cerro de Horeb. Esto es el cerro de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés, ya después de vivir ese tormento, todos esos padecimientos de monotonía, de la rutina, de la depresión, de no tener identidad, de ese miedo que dicen que hasta tartamudo se hizo, ¿verdad? Porque no era su sueño, no era lo que él quería. Él ya no quería estar padeciendo todas esas enfermedades que vivía, como las vivimos tú o yo cuando estamos en el pecado, ¿verdad? Aunque tú digas: ya lo hice y estoy feliz, no es cierto. Hay algo en nosotros que no nos permite ser feliz, porque nos estamos alejados del Señor. Entonces, Moisés se atrevió a dar ese paso más. Tomó una decisión, volver al camino. Dijo: ya no quiero estar ahí. ¿Qué pasa con Moisés? Se desprogramó, inventó caminos nuevos, rompió esa monotonía, esa rutina que tenía, se olvidó de sus propias seguridades, se hizo una renovación, un impulso interior, tomó una nueva actitud para cambiar, y algo que quería que lo identificara, porque no era él estaba como un muerto ambulante, ¿verdad? Caminaba y hacía como un robot. Así estaba Moisés, pero él retomó el rumbo de la existencia. ¿Qué hizo Moisés?
se atrevió a ir más allá del desierto, tomó esa decisión. Hoy, hermano, que estás aquí escuchando este tema, yo te invito que si estás en esa soledad, bueno, no yo, te invita el Señor, que si estás en ese momento de depresión, que tienes a lo mejor no 40 años, pero tienes 5, tienes 10, con ese momento, esa tortura de no perdonar, de que sabes que le estás haciendo mal a tu familia porque eres violento, porque eres orgulloso, porque no cedes, porque estás haciéndole mal con tu alcoholismo, los tratas mal, no le llevas el pan a la familia como debe de ser, o estás en tu pecado de que siempre estás mintiendo, ¿verdad? Y ocasionando problemas que a la vez no te tranquilizan, no te dejan tener esa paz como les pasaba a Moisés. Entonces, hoy, hermano, el Señor te invita a que tomes esa decisión, a que vayas más allá del desierto. Y fíjate, cuando tú tomas esa decisión, es cuando el Señor le abres tu corazón y el Señor ahora sí puede obrar en ti. Pues bien, mis hermanos, ahora si tú quieres salirte de ese pecado, que ya le huyes incluso a la mirada de tus hijos cuando cometes una infidelidad, o bien pues que estás en el juego apostándolo todo, poniendo en riesgo tus patrimonios de tu familia y tomas la decisión de salir de eso que nos platica Julia, mi esposa, pues ahora puedes llegar a encontrarte con el fuego que no se apaga. Vamos a escuchar qué nos quiere decir nuestro Padre a través de su palabra en el capítulo 3, versículo 2 de Éxodo. El ángel de Yahvé se apareció a él bajo las apariencias de una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y fíjate cómo el Señor atrapa en un hecho sin precedentes, ¿verdad? Y se le manifiesta. Pues él era un experto en las cuestiones del desierto. Sabía que los rayos del sol, pues a veces eran tan candentes que llegaban a consumir a las zarzas en un fuego, ¿verdad? Pero en este caso, cuando él está ahí, la cosa es muy diferente. Ve una zarza y ve ese fuego, pero el fuego no la consume. Entonces atrapa su atención. Y vamos a ver qué nos dice nuestro Padre en el capítulo 3, versículo 3 de Éxodo. Moisés se dijo: voy a mirar más de cerca esta cosa asombrosa y saber por qué la zarza no se consume. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues fíjate, aquí hay una situación muy interesante porque le atrapa su atención y provoca inmediatamente dos acciones. La primera de ellas es: voy a mirar más de cerca, me voy a acercar. ¿Qué ha pasado contigo, mi hermano? Cuando tienes un problema y no lo quieres confrontar, pues te puedes tomar la iniciativa de acercarte a ver qué solución puedes encontrar. La más importante para nosotros es despojarte de esa carga. Ve al sacramento de la confesión, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver parte de esas acciones. Bueno, pues ya vimos que cuando Moisés decide y toma la decisión de ir más allá, pues es cuando ve esa zarza ardiendo que no se consume. Esa zarza es el Señor, hermano. Cuando tú le dices a Dios, o sea, le dices: ya no quiero, y ahora sí pecar, quiero estar ahora contigo, cuando lo vas a ver, ahora sí te das cuenta que el Señor siempre está ahí, el Señor en todo momento está ahí y ya puede obrar por ti. Pero tienes que voltear a ver a esa zarza, tienes que voltear a ver al Señor, de darte esa vuelta, ¿verdad? De estar en el pecado, de decir: hasta aquí, ahora quiero ser feliz porque con Él eres feliz. Él te da esa felicidad que necesitamos. Vamos a ver qué pasó cuando ya después vio la zarza, cuando volteó a verlo. Ahora Moisés, dice la palabra de Dios en Éxodo 3:4, Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés.
Y él respondió, aquí estoy. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También Yahvé en Éxodo 3:5 le dice, Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, hermano, siempre nos está llamando. Él nos conoce desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Él te conoce así como eres, sabe tu nombre, pero tú no lo escuchas porque estás en el pecado. Ahí, por más que el Señor te llame y tú no tomes esa decisión que tomó Moisés, no lo puedes ver. Entonces, Moisés, aparte de tomar la decisión de ir más allá, cuando decide ir más allá y ve esa zarza ardiente y lo voltea a ver, ya ahora sí escucha la voz del Señor que le dice, aquí estoy, Señor. Y el Señor nos llama a través de su palabra, te dice que acudas a la iglesia, que acudas a los retiros, porque es donde puedes escuchar su palabra, porque es cuando tú decides tomar la decisión de decirle, aquí estoy, Señor, el Señor es cuando te puede tomar y te puede moldear y ser de ti. Si eres hermoso ahorita, pues el Señor te hace más hermoso, te hace con esa luz, te hace que seas feliz. Y aunque tengas problemas, los problemas son bien diferentes tomando la decisión cuando le dices aquí estoy. Cuando le dices, lo volteas a ver y lo haces, que esté contigo siempre. Y el Señor también te pide, hermano, que cuando tú decides decirle aquí estoy, Señor, el Señor te pide respeto, como lo dijimos ahorita en la palabra de Éxodo 3:5. El Señor te pide respeto. ¿Y qué respeto es el que te pide? Él te dice, no quieras hacer tu voluntad, porque a veces lo aceptas y le dices, aquí estoy, pero quieres hacer lo que tú quieres, lo que tú te place, y no. Tienes que saber escuchar esa voz del Señor que te pueda moldear. Tienes que hacer la voluntad de Él y no la voluntad tuya. Tienes que tener un abandono hacia Él, ¿verdad? Tienes que deshacerte del esquema que tenías antes. Puedes perder muchas cosas, puedes perder amigos, puedes perder, pues no sé, ¿verdad? De que todas las cosas que tú hacías antes, pero vas a ganar mucho, hermano, te lo aseguro, que no te arrepientas de decirle al Señor, aquí estoy. Y tú lo puedes encontrar en la iglesia. Acércate, hermano, ve a confesarte para poder escuchar esa voz del Señor y escucha siempre con atención lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Pues bien, mi hermano, pues estamos como Moisés en ese entonces adorando a Dios. Adorar a Dios es estar cara a cara con Él. Muy bien, ¿qué nos dice el Señor en el versículo 6 de Éxodo capítulo 3? Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo que su mirada se fijara sobre él. Fíjate cómo el Señor se identifica plenamente cuando tú ya lo estás escuchando, cuando estás cara a cara, estás completamente con Él. Entonces, te voy a pedir, mi hermano, que hagamos esta dinámica, así como estaba Moisés frente a esa zarza, que ya le hablaba, que ya se identificó como el Dios de Abraham, de Isaac. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a taparnos como Moisés se tapó la cara y vamos a cerrar nuestros ojos y hacer a manera de esta dinámica un encuentro personal con Él. Date cuenta que no puedes encajonar a Dios como Moisés vio que la zarza ardía y ondeaban esas llamas alrededor de la zarza y no la consumía. Atrévete a experimentar que esas llamas están contigo. Inventa caminos, mi hermano. Desprográmate de todo lo que has hecho y sobre todo lo que has hecho mal. Ahora rompe estos esquemas para convertirte en alguien que va sobre su salvación, pues ya tienes el llamado. Sal más allá de tus fronteras para que encuentres al Dios del amor, al Dios de la libertad, al Dios de la vida plena. Bien, mi hermano, pues deja que el Señor te hable por tu nombre, que lo repita, escúchalo
con fuerza dentro de tu corazón. Pon tus ojos en la salsa que arde y que no se consume. Decídete a dejar de vivir más acá del desierto para que rompas las fronteras y vayas a vivir más allá del desierto. Amén. Ahora repitan conmigo: Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues volvemos otra vez con ustedes. Vamos a cantar este canto. Canto de gozo. Cantaré al Señor un canto de gozo, veniré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Canto de gozo, cantaré al Señor un canto de gozo, veniré por siempre maravilloso, maravilloso, digno de todo honor. Cantaré, gritaré, saltaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, viva el Rey, saltaré, alabaré y me gozaré, palmearé, gritaré, saltaré con júbilo y poder, danzaré, gritaré, viva el Rey, saltaré, alabaré y me gozaré, saltaré, alabaré y me gozaré. Cantaré, alabaré y gozaré. Estamos contigo, Gustavo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros hermanos Julia y Eduardo y Julia, por ese gran tema y por introducirnos a la Escuela del Desierto, esta Escuela del Desierto en donde nos enseña que no hay que seguir nuestros instintos, sino seguir el amor de Dios y el camino que Él tiene para nosotros. Nos llaman, por supuesto, a tomar una elección hoy entre el bien y el mal y recordar que todos nuestros actos tienen padecimientos, olvidar nuestras falsas seguridades e ir más allá en el desierto para encontrarnos con nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, si ustedes tienen algún problema, tienen alguna duda, enfermedades o esclavitudes, cualquiera que éstas sean, recuerden que en este momento, este retiro puede ser su zarza ardiente que no se consume, para que aquí hoy le digan al Señor: aquí estoy. Muy bien. Sigamos entonces con nuestros hermanos. Ya están listos por ahí, Jerry y Mirna. Perfecto, muchísimas gracias. Y seguiremos entonces con la siguiente parte de la Escuela del Desierto. Adelante, por favor. Hacemos oración. Primeramente. Buenas tardes a todos. Buenos días. Antes que nada queremos darle las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes en esta nueva modalidad, en este nuevo esquema. Muy agradecidos con el Señor. Ahora les pedimos por favor que se solidaricen con nosotros y levanten su mano para hacer nuestra oración. Señor, Espíritu Santo, te pedimos que lo unjas, que le dé la fuerza y el poder para llevar ese mensaje a lo más profundo de nuestros corazones. Úngela, Señor. Mamita María, te pedimos que nos lleves hasta los pies de tu Hijo Jesucristo y que Él nos guarde en sus llagas para que el enemigo no venga a tentarnos y a distraernos. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y que nos unjas con fuerza y con poder, que nos llenes de tu amor y de tu poder y tu valentía para hablar esa palabra que tú quieres que hablemos hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, en esta mañana pues vamos a continuar con la segunda parte de la Escuela de Madián. Ya nos comentaban ahorita que Moisés decide ir más allá del desierto, dejar sus comodidades, dejar esa rutina que día con día tenía él de sacar esas ovejas a pastar
ir y regresar. Esa vida rutinaria que él tenía, esa vida cómoda, esa vida donde estaba él estacionado y no quería moverse de ahí. Pero un día decide ir más allá del desierto y en ese caminar él tiene un encuentro con nuestro Señor, tiene un encuentro con Dios a través de esa zarza ardiendo que no se consume y que no se quema. Y Dios le hace una revelación. Dios se revela a él en 3 características. La primera de ellas es que le dice que es el Dios del pasado. Y en la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 3, versículo 6, Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí Dios le revela que Él siempre ha estado presente, que Él tiene una alianza con su pueblo y que si Él lo ha elegido, ay, perdón si escuchan los ladridos de los perritos, pero es que estamos en casa. Y Dios se le revela a Moisés y le dice que él es el Dios de su pasado, que él lo conoce tal como es, él conoce todas sus inseguridades, él conoce su corazón, él sabe todo lo que lo aflige. Y en este conocimiento del pasado, pues hermano, yo veo a Moisés en este encuentro que ha de haber sido muy impresionante, ver esa zarza que no se consumía y que no se quemaba, y él por curiosidad se acerca a ver qué es, y Dios se manifiesta y le habla y le dice que es el Dios de su pasado, que él lo conoce. Mi hermano, yo te quiero preguntar si tú has tenido ese encuentro con Dios, si tú has sentido que el Señor te ha llamado, si tus oídos se han abierto a su palabra o si solamente te has pasado de largo. Yo creo que si tú ya decidiste dar ese paso más allá del desierto y has tenido un encuentro con Dios, quiere decir que Dios te está hablando, que Dios te quiere para algo. Pero para poder ser un buen instrumento de Dios, en ese pasado que todos tenemos y en ese pasado que Dios conoce y que muchas veces no nos perdonamos nosotros mismos o que tenemos algún resentimiento por alguna ofensa o algo que nos hayan hecho, yo te quiero exhortar a que perdones y que pidas perdón, porque no podemos ser instrumentos de Dios si no hemos perdonado, si todavía estamos cargando esas ataduras del pasado. Hay que perdonar, porque necesitamos ser un camino allanado para el Señor. Si queremos ser ese instrumento en el que Dios nos pide que liberemos, en este caso, si tú eres papá, si tú eres mamá o si eres hermano, Dios nos llama a ser instrumentos para la liberación de nuestra familia. Porque si están atados a alguna adicción, algún problema, algo que no los deja crecer, mi hermano, yo te digo que primero tenemos que empezar por nosotros mismos para poder ser ese instrumento del Señor. La segunda característica que Dios se le presenta a Moisés es que le dice: yo soy el que soy. Y Dios dijo a Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 16, dice: Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y qué es yo soy el que soy? O sea, es difícil de entender, pero aquí no entra en juego nuestro entendimiento. Aquí no podemos ponerle una figura a Dios
pues como lo tiene Mamita María, o como lo tiene algún santo, o como lo tiene Jesús, que ya lo conocemos. A Dios no le podemos poner una figura porque no la tiene. El yo soy el que soy es el eterno presente. Es el Dios que ha estado ayer, hoy y mañana. Es el Dios de siempre. Es el Dios, ese Dios que siempre que estuvo con Moisés. Es el mismo Dios que ahorita en este momento está contigo. Es el Dios que te pide que creas en Él. Que no te formes dioses en tu mente y en tu corazón. Que como su pueblo de Israel se hacían dioses de oro, animales, representaban a su Dios en algún animal de oro, y eso es lo que adoraban. Entonces Dios aquí se le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy, el que tiene todo el poder, el que siempre ha estado, el que creó todo, el que te creó a ti, el que, como dijo nuestra hermanita Julia ahorita, el Dios que te pensó desde antes de que nacieras, que tiene escrito tu nombre en la palma de tu mano, el que está ahí para siempre. Ese es el Dios en el que tú debes de confiar, en el que tú debes de creer. Si tu familia ahorita está pasando por alguna tribulación, mi hermano, aquí está Dios, se te presenta en este momento. Hoy no es una casualidad que tú estés viendo este retiro, es Dios quien te está llamando. Así como a Moisés, yo creo que a todos nos ha hablado en alguna ocasión, con la diferencia de que unos deciden ir más allá del desierto, unos deciden darle el sí e ir más allá. En este momento, hermanito, Dios te está hablando. Y si tú eres papá y eres mamá o eres hermano y eres el instrumento para llevar la liberación a tu familia, este es el momento que tú le digas que sí al Señor y que vayas y te quites de todo aquello que te tiene cómodo en tu casa, de todo aquello que te tiene atorado o que estás muy cómodo o que tienes miedo. A lo mejor tienes miedo de ir más allá, a lo mejor tienes miedo de hablarle a tus hijos de Dios, a lo mejor tienes miedo al rechazo como lo tuvo Moisés y que eso fue lo que lo detuvo. Pero él por iniciativa misma, pero en este momento no es tu iniciativa, es Dios quien te está llamando, es Dios quien te está mandando, y no es igual que vayas tú por tu cuenta, porque las cosas cuando las hacemos por nuestra cuenta no suceden bien. Necesitamos ir y en el nombre de Dios ser aquellos libertadores de nuestra familia. La tercera característica que Dios se le manifiesta o se le revela a Moisés, le dice: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo, he bajado para liberar, he escuchado su clamor, he aquí que he bajado para liberarlo. En Éxodo 3, capítulo 7, versículo 8, esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi hermano, Dios te conoce desde antes, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce qué es lo que está taladrando tu corazón, qué es lo que te hace sufrir o qué es lo que estás necesitando. Él escucha tu clamor, pero Él es el liberador. Pero tú también tienes la libertad de elegir. Él conoce, así como Él ya conocía y escuchaba el clamor de su pueblo. Tenlo por seguro que cuantas veces tú le hables y tú le pides, el Señor te está escuchando. Y Él está encontrando en este momento ese justo tiempo para que tú le digas que sí, para que tú pongas en sus manos aquello que tanto te duele, aquello que tanto te aflige. A lo mejor estás confinado con la enfermedad, a lo mejor tienes algún familiar enfermo, a lo mejor tu economía está decayendo, perdiste el trabajo, perdiste a tu marida, a tu marido, no sabes. O sea, ahorita la situación de la pandemia está difícil y así como ha unido a muchas familias, también las ha desunido. Pero aquí está el Señor que es libre y es liberador para estar donde Él decida con todo su poder, y estoy segura que Él escucha tu oración y escucha tu clamor y ponlo en sus manos, mis hermanos.
Ok, bueno, vamos a continuar, hermanitos. Imagínate que tú eres Moisés y te encuentras a Dios. Dios te habla, y en este caso Dios habló con Moisés. Primero le dijo, quítate las sandalias. Es decir, primero muestra respeto, porque acercarte a Dios es con respeto. Pero después le brinda su amistad y le dice, acércate, ven, acércate. Y ya cuando Dios te brinda la amistad, te acercas a Él. Y Dios le dice, le confiesa o le dice dentro de esa amistad que solamente a los amigos, tú solamente hablas de las cosas importantes o lo confiesas a tus amigos, ¿verdad? No cualquiera, simplemente a los que consideras tus amigos tú revelas ciertas cosas. Bueno, imagínate que Dios te confiere a ti eso, te considera su amigo. Entonces el Moisés, obviamente, pues es humano, él tiene temores porque está en el desierto, él está sufriendo. Entonces él, pues la angustia, el temor de lo que le está pasando, obviamente, pues le da miedo ver a que Dios lo invite a la misión. Entonces Dios, obviamente, lo invita a una misión y Moisés le pone 5 excusas o 5 objeciones. Es decir, todo lo que le decía Dios, él quería, de cierta forma, negarlo, decir que no. Entonces, vamos a ver una por una de esas 5 excusas que le pone. Y la primera de ellas lo vemos en Éxodo 3, capítulo 11, el verso 11. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Cuando Dios le revela la misión que le tiene, él lo primero que le dice es, ¿quién soy yo para ir al faraón? Es decir, en ese momento Moisés había perdido su identidad, no tenía identidad. ¿Por qué? Porque había nacido con los hebreos, con el pueblo hebreo, pero lo educó ¿quién? El faraón, es decir, los egipcios. Entonces él decía, pues yo no me siento egipcio, porque yo cuando vi a mi hermano sufrir, pues yo me sentí en ese momento como hebreo, pero a la vez los hebreos pues tampoco lo aceptaban. Entonces él dice, pues ya ni soy ni egipcio, ni hebreo, no sé quién soy, perdí mi identidad. Además de todo lo que estaba pasando en ese momento, Moisés se sentía angustiado, solo, triste, y principalmente su pasado lo atormentaba. ¿Por qué? Porque él tenía miedo todavía de que el faraón fuera por él, porque ir por él y pescarlo era para matarlo. Sí, tenía que pagar lo que había hecho. Entonces él, cuando se fue al desierto, era precisamente huyendo de todo eso, pero no era para estar en paz, no, era por miedo y temor. Entonces él siempre estuvo angustiado, todos esos 40 años vivió angustiado, lleno de temores. Por eso lo primero que le dice a Dios es, ¿yo quién soy? Fíjate emocionalmente cómo estoy, no soy nada, ¿y tú me quieres para esto? Y Dios siempre le tiene una respuesta a cada objeción y le dice, yo estaré contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Éxodo capítulo 3, verso 12. Yo estaré contigo. Es decir, Dios no le dijo, quiero que vayas a hacer esta misión tú solo. Yo estaré contigo. O sea, no te estoy mandando a ti solo. ¿Por qué? Porque yo sé de tus incapacidades. Conozco tus incapacidades. Aquí tenemos un pequeño problema técnico. No podemos ver la pantalla. No se puede ver la pantalla, pero vamos a seguir transmitiendo como quiera. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. ¿Ese es mi teléfono? Vamos la segunda objeción que Moisés le pone a Dios es que el problema es tuyo. ¿Por qué? Le dice, si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les voy a responder? Es decir, no te conocen. ¿Sí? El Dios de su padre me ha enviado. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Es decir, Moisés ya había perdido su identidad. Y no solamente había perdido su identidad, sino ya tampoco sabía quién era Dios. Él no sabía, él no conocía a Dios, no sabía quién era, o sea, ya estaba tan perdido que ya no lo reconocía. Entonces dice, si me llegan a preguntar quién te manda, ¿qué les voy a decir? ¿Qué explicación les voy a dar? ¿Cómo te voy a describir?
¿sí? Entonces le decía a Dios, no, pues es que el problema es tuyo, o sea, tú diles. Y dice, no, yo voy a estar contigo y yo te voy a decir. ¿Sí se ve? No, entonces. Perfectamente. ¿Sí? Ok, la tercera excusa que le pone Moisés, le dice, no, la culpa es de los demás. Dios le dijo, no, ¿por qué me mandas? Es que la culpa es de los demás. No van a creerme, ni escucharán mi voz, pues dirán, no se te ha parecido Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto está en Éxodo, el capítulo 4, verso 1. No van a creerme, ni escucharán tu voz, pues dirán, no se te apareció Yahvé. Es decir, ahí Moisés se estaba poniendo como, no me van a creer a mí. Y ese es uno de los errores más grandes que cometió Moisés. Dijo, no me van a creer a mí. Y ese error lo cometemos todos. Cuando decimos, es que no me van a creer, voy a hablar de Dios y no me van a creer. Pero a ti tal vez no te crean, pero el que tienen que creer es a Dios. ¿Sí? Entonces aquí hay unas apreciaciones equivocadas. El no te van a creer lo convirtió en no me van a creer. Es decir, él se estaba poniendo por delante de Dios. Es que no me van a creer a mí. No, pues es que no eres tú al que te tienen que creer. Al que le tienen que creer es a Dios. Luego le decía a Moisés, es que ellos no quieren ser liberados. ¿Ya viste lo que pasó en aquel momento cuando yo traté de ayudarlos? Es que ese pueblo no hace caso, no entiende, no les interesa ser salvados. Es decir, estaba hablando por él. Y solamente lo que pasó esa vez, él pensaba que el pueblo sí era, que no le interesaba la salvación. Entonces, Moisés pensaba que lo que él sentía, todo el pueblo lo estaba sintiendo. Esa fue la siguiente excusa que le puso, pero Dios a toda excusa le tenía una respuesta. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 4, versos 2 al 5, le dice, ¿cómo les voy a decir? ¿Verdad? Dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo, échalo a tierra. Lo echó a tierra y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Dios dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano, para que crean que se te ha parecido Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacobo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, es que, Señor, yo voy a ir y no me van a creer porque yo no soy digno, yo soy una persona mala, ya la gente me conoce, que es lo que nos pasa generalmente cuando tratamos de invitar a compañeros de trabajo, a vecinos, a familia. Siempre tenemos ese temor de que es que ya nos conocen y no nos van a creer, entonces van a decir, ¿para qué me hablas si yo te conozco? Pero aquí en este caso Dios dice, no, tú háblales de mí, yo me encargo de demostrarles realmente quién soy. Entonces a Moisés se le reveló de esa manera. La cuarta objeción que le puso Moisés, le dijo, es que soy tartamudo. Es decir, yo no tengo los argumentos, los elementos como para ir a predicarles, ir a hablarles. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4, verso 10. Por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, entonces él se estaba escudando en que no tiene la capacidad, que no está preparado, y esa excusa nosotros siempre la ponemos. Yo recuerdo que cuando empezamos en los grupos y se nos invitaba a participar, es que yo nunca he hablado, es que yo no tengo facilidad de palabra, es que yo no conozco la Biblia, es que tengo miedo, y realmente ponemos puras excusas para no ir, ¿sí? Entonces también a la vez Moisés dijo, bueno, si Dios en confianza me está diciendo que vaya y le digo que soy tartamudo, entonces seguramente Dios va a hacer un milagro y me va a
me va a quitar esta tartamudez y me va a hacer alguien con habilidad, con facilidad de palabra. Pero Sí. Dios no actuó así. Entonces, Dios simple y sencillamente lo que hizo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un compañero. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, verso 1 al 2. Yo te doy a tu hermano Aarón para que sea tu profeta y hable en vez de ti. Tú primero te tomas en privado todo el tiempo. Tú te tomas en privado todo el tiempo que necesites para explicarle lo que yo te mande. Después lo dejas a él para que se lo transmita a Faraón. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces muchas veces, hermanos, una de las cosas que nos limitan cuando nosotros queremos, por ejemplo, a todos los que estamos un poco más adentrados, por ejemplo, ir a misiones, y siempre decimos, no, pues es que no voy porque no tengo dinero. Y Dios dice, espérame, yo no sé si estoy pidiendo dinero. Yo te voy a poner unos hermanos que a lo mejor ellos sí pueden ayudarte para que tú vayas. Oye, Señor, es que yo no tengo facilidad de palabra. No, pero tú no vas a dar los temas, tú vas a apoyar de otra manera. Oye, Señor, pero es que yo no tengo esto. Te voy a poner hermanos. Entonces siempre, cuando nosotros estamos en un grupo, sobre todo, Dios nos apoya a través de los hermanos. No estamos solos. Entonces, esa objeción que ponemos siempre de que tenemos la carencia de algún recurso, alguna habilidad o algo, Dios sabe cómo ayudarnos a salir adelante. Y eso es la que le puso Moisés. Y por último, al ver que Dios a todas las objeciones le tenía una respuesta, le dijo, al final de cuentas, le dijo, es que yo no quiero ir. ¿Sí? Ya vio por todos los medios que cualquier excusa que le pusiera, Dios le tenía una respuesta y le dijo, ¿por qué no mandas a otro? Dice la palabra de Dios, Éxodo 4, verso 13. Escúchame, Señor, te ruego envíes a otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al final de cuentas ya no le quedó otra más que pues, el recurso que usamos todos. Pues, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas a otro? Pero al final de cuentas, al ver que no podía contra Dios, porque cuando Dios manda una misión, no importa la objeción que tú le pongas, no importa lo que tú le digas a Dios, Él tiene todos los recursos para hacerte salir adelante. Pues cuando vio que ya no tenía opciones, dijo, pues está bien, acepto. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues fue con su suegro y se lo contó. Ese día le contó lo sucedido a su suegro, era de otra religión. Su suegro le cree tanto a Dios como a Moisés, por eso no lo retiene y le dice algo bien importante, le dice, vete en paz, tu pueblo es importante que mis ovejas. Ya no dependes de nadie, ¿no? Te hacen con ti mismo. Si Dios ha creído en ti, yo también creo en ti. La conclusión que sacamos aquí con esto, primero es, cuando Dios te manda una misión, tú confía plenamente. Sé dócil, simplemente tú sé dócil, porque Dios se va a encargar de todo, mi hermano. Simplemente pon tu voluntad y Dios se va a encargar de los demás. Dios ganó, pero Moisés no perdió. ¿Por qué perdió Moisés? Moisés luchó hasta el final, pero el contrincante es muy superior, es Dios. Termina por rendirse. Cuando nos resistimos a los planes o los rechazamos, es cuando nos desviamos y perdemos. ¿Se dan cuenta? Dios te invita, simplemente tú obedece, haz caso. El único que vas a salir ganando es tú. No es Dios, es tú el que vas a seguir ganando. Entonces, mis hermanos, aquí lo que me gustó mucho en ahora que estamos viendo esto es que simple y sencillamente tú lo que tienes que hacer es obedecer. Tú obedece al Señor. No le pongas objeciones. Sé dócil a su palabra. Amén. Entonces
nos despedimos repitan después de mí. Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias Mirna y Gerardo y Mirna, por este tema de la segunda parte de la escuela de Madián. Muchísimas gracias y nos vamos, mis hermanos, con la reflexión de saber que Dios siempre va a extender su mano para encontrarnos. Sin embargo, algunas veces nosotros no somos capaces de responder en la primera oportunidad, sino que damos algunas excusas. Dios siempre ha estado presente, siempre va a estar presente. Y la pregunta, mi hermano, hacia ti el día de hoy es, ¿cuál es tu excusa? ¿Por qué no has querido estar siguiendo al Señor? Dios siempre ha estado ahí. Dios está esperando tu respuesta. Si has ido en este momento más allá del desierto y te has salido de tus comodidades y estás pendiente de esa zarza ardiente que no se consume y pendiente de la voz de Dios que te habla, no pongas más excusas. Simplemente, como nos dijeron nuestros hermanos, sé obediente. El camino del Señor es el mejor camino que podemos seguir. Muy bien, mis hermanos, pues con esto vamos a concluir. No se nos vayan a ir todavía, tenemos algunos anuncios y vamos a terminar con un bello canto, pero quiero recordarles que el día de mañana vamos a iniciar a la misma hora, 9 de la mañana, pero cuidado, hay cambio de horario en México. Entonces, nuestras nuevas 9 de la mañana va a ser 1 hora más tarde. Vamos a poder dormir 1 hora más. Entonces, tomen en cuenta de retrasar sus relojes hoy por la noche para vernos oficialmente 9 de la mañana del día de mañana. Y nuestros hermanos que nos escuchan en el Valle de Texas y San Antonio, ellos saben que los horarios son distintos y allá van a ser todavía a las 10 de la mañana, entonces sintonícenos 10 de la mañana para que puedan escucharnos y vernos aquellas personas que se conectan desde Texas y Estados Unidos. Muy bien, pues terminamos esta intervención con el himno de comunidad, que me encantaría nos pudieran acompañar a escucharlo, a cantarlo y bueno, no nos despedimos todavía. El Ministerio de Alabanza, si nos hacen favor de intervenir haciendo una pequeña oración para terminar y de lleno nos vamos y directo a nuestro himno. Muchísimas gracias y los veo y nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos con esto, el himno de la comunidad Familia de Dios.
Yo